Bienvenidos a Zona Hawks. Bienvenidos a vuestro canal sobre los Atlanta Hawks en español. Mi nombre es Arturo Díez y como siempre estamos aquí otro domingo para hablar un poco de todos los rumores, de todas las novedades de esta off-season en la que se encuentran los Atlanta Hawks. En cuanto a noticias hay alguna, nada muy grande, nada muy sorprendente, así que vamos a ir un poco sobre los últimos rumores sobre los jugadores que rodean a los Atlanta Hawks, por los que podrían ir, los que tienen que renovar y muchas cosas más, y algún comentario también que se ha hecho sobre un cierto jugador de los Hawks que siempre sale en las conversaciones y del que siempre se habla mal. Entonces, sin mucho más a decir, vamos a empezar ya directamente con el primer rumor, y es que, de los jugadores que este verano van a estar más en el mercado, uno de ellos es Cam Johnson, el alero de los Nets, el ex alero de los Phoenix Suns, que acabó ahí después del traspaso de Kevin Durant, lleva siendo una de las piezas más buscadas por muchos de los equipos. Y los Nets están en una posición curiosa porque tienen muchos picks este año, aunque no son picks altos. Tienen su propio pick, que es el número 8, luego tienen el 19, el 27 y el 26. Así que tienen muchos picks, pero luego tienen que darle sus swaps a Houston en 2027 y en 2029, por lo que ahora mismo están tanqueando, pero no pueden estar tanqueando indefinidamente porque va a ser un problema en los próximos años y tienen que moverse, tienen que buscar hacer algo. Entonces Cam Johnson es un jugador que tiene mucho valor, por el que esperaban sacar un pick alto e incluso moverse en la lotería. Pero claro, moverse en la lotería, ¿qué es? Moverse en la lotería a lo mejor es buscar el pick número 2, pick número 3 que tienen los Spurs y los 76ers para intentar draftear a uno de los jugadores mejores del draft, ¿no? Un Dylan Harper, no sé cuál puede ser el tercero, ¿no? Porque el tercer nombre es un poco que podría ir por cualquier sitio, un Noepel, no estoy seguro. Pero eso es lo que han dicho, entonces esa es una de las opciones. Pero la otra opción de moverse a la lotería podría ser de conseguir más jugadores también con potencial, como como Trey Johnson, como Ace Bailey, este tipo de jugadores, y quieren mover sus picks para ir a la lotería. Los Hawks tienen el pick número 13, como sabéis, y eso podría ser interesante para los Nets. ¿Qué querrían los Hawks? Pues querrían a Cameron Johnson, que evidentemente es uno de los activos de más valor de los Nets, junto probablemente a Claxton y sus picks, y sería tal vez mucho, pero podría ser una buena manera para los Nets quitarse también, en un traspaso no tener esa parte del salario y seguir buscando con el cap que tienen jugadores interesantes y tener un pick en la lotería. Esto para los Hawks obviamente sería perfecto, porque uno de los objetivos de los Hawks es conseguir a un jugador, conseguir a un pivot suplente, ¿no? Y aleros. Necesitan aleros que tiren, que puedan defender, y Cam Johnson es uno de los mejores, si no el mejor disponible ahora mismo. Además tiene un contrato de 21 o 23 millones en los 2 próximos años, así que es relativamente barato. Podrías dar el contrato de Terrence Mann, que cobra 16 millones, añadir ahí a jugadores tipo Bufkin, tal vez puedes añadir a Mogay, algún tipo de jugadores, y hacer el traspaso y conseguir a un tío que tal vez no lo tienes el quinteto titular, pero que ya estaba acostumbrado a salir desde el banquillo en Phoenix. Tal vez podría ir cambiando, sería alguien que si se lesiona cualquier jugador prácticamente en la rotación de Atlanta, quitando el pivot, puedes meterlo en el quinteto titular. Y es una pieza muy, muy interesante. ¿Cómo de probable es que pase esto? Pues no lo sé, ¿no? Porque evidentemente los Nets tienen muchos picks y tienen muchas posibilidades de hacer cosas. También tienen un cap space enorme, creo que tienen como 50 millones de cap space. No sé si eso es exactamente así por lo que lo he buscado, pero tienen muchísimo espacio salarial, sin ninguna duda, así que no sé si van a querer mover a Cam Johnson, pero esto es una posibilidad en el horizonte, y tal vez si los Hawks deciden también meter ahí alguno de sus picks futuros, puede ser interesante para los Nets, ¿no? Porque ese pick futuro de Atlanta yo creo que muchos equipos lo ven como algo que puede tener mucho valor, aunque tal vez no sea el caso, ¿no? 2026 y 2027 no se podría, pero ya con 2028 sí. Entonces, algo a tener en cuenta, ¿no? Con los picks de este año, con los picks futuros para Atlanta, yo creo que sería espectacular, porque es una de las cosas que tienen que mejorar y sería tener la mejor solución desde ese lado. Luego ya solo tienes que buscar algún pivot y a priori tendrías un muy buen equipo. Pero aquí vamos a salir ya al siguiente punto, que es el de Caris LeVert, que según Bleacher Report hay dos equipos que son los propios Brooklyn Nets
y los Detroit Pistons, que tienen interés, que están mostrando interés por Caris LeVert, que es un agente libre restringido ahora mismo, si no me equivoco. Dejarme buscarlo un momento. Bueno, no lo voy a encontrar. Si no me equivoco, es un agente libre restringido, por lo que, bueno, podrían hacer una oferta, pero los Hawks podrían llegar a igualarla. Y evidentemente, como muchas veces he dicho, creo que LeVert es una de las piezas, si no la pieza más importante del banquillo de Atlanta. Es alguien que quieres mantener en el equipo, tal vez no a cualquier precio, ¿no? Pero unos 16 millones, como es lo que tenía, teniendo en cuenta que tiene 30 años, estaría bien. Incluso un contrato que fuera de ahí hacia abajo, como era el que tenía Bogdanovic, podría ser bastante interesante. Entonces yo creo que podría llegar a darle la mid-level exception, que son unos 16 millones, también podría estar bien. Y es algo que puede ser muy bueno para ambas partes, ¿no? LeVert ya ha visto que tiene su lugar en Atlanta y que le quieren y que le necesitan. Atlanta ya tuvo ese periodo de prueba con él donde vieron que aportaba mucho de lo que querían, que era generación desde el banquillo, una buena defensa, la verdad, para lo que se podría esperar de él, que nadie piensa que es un gran defensor, pero se le vio hacerlo bastante bien. Y aunque no tiene mucha generación para el resto, más bien se genera en sus propios tiros, es una generación secundaria, ¿no? Que querría tener a alguien más, pero es una generación secundaria que no está nada mal. Por lo que esto es interesante, pero claro, si te llegan los Pistons o los Nets no creo que quisieran tener a LeVert. Sería un poco extraño que le ofrecieran dinero. Más bien sería como para tener otra pieza de intercambio, ¿no? Como, tengo a LeVert, a los equipos les puede interesar tener a LeVert, van a traspasar por él, como ya ha pasado muchas veces en la carrera de LeVert, por ser un jugador en este prototipo de eres bueno como para que los equipos te quieran, pero a veces no tanto para que te mantengan. Entonces podrían querer como una pieza de intercambio, pero claro, no muy caro. Y luego están los Detroit Pistons, ¿no? Porque Schroeder ha estado cumpliendo un poco ese papel, aunque desde la posición de base. Él no va a tener el contrato. Tienen jugadores como Jaden Ivey, ¿no? Que tiene que volver, pero es un poco más inseguro y tal vez querrían más seguridad desde el banquillo con Caris LeVert, y en vez de renovar, por ejemplo, a Hardaway. Entonces le podrías dar un contrato un poco más grande, unos 20 millones, 20 y algo, que ya los Hawks no creo que quisieran igualar. Y entonces ahí te metes en un problema grande, ¿no? Yo creo que los Pistons son el equipo que más puede ahí meterse por medio. Veremos qué pasa, veremos qué interés tiene, veremos cuánto quieren pagarle, porque a los Hawks le vendría muy bien. Yo creo que un contrato descendente sería perfecto, ¿no? El primer año te pago más, el primer año que no tengo la extensión de Daniels, por ejemplo, y que tengo otros jugadores en un buen contrato, en un contrato no tan caro, te pago más, y luego ya a partir de ahí lo desciendo, y así manejo mejor el cap y manejo mejor el impuesto de lujo. Veremos qué pasa con eso, pero lo dicho, creo que es la tercera renovación más importante, ¿no? Ya a partir de ahí las renovaciones no son tanto, tal vez la de Larry Nance, pero es un poco más secundaria, ¿no? Porque lo quieres como veterano más que como pieza de rotación realmente. Y hablando de renovaciones, ha empezado ya a haber conversaciones sobre el contrato de Dyson Daniels, ¿no? Daniels, después de ganar el MIP, después de quedar segundo en el Defensor del Año, se especula que su contrato pueda estar entre entre 94 y 112 millones por 4 años. Es un poco complicado esto, ¿no? Porque, bueno, no ha llegado a ser defensor del año, lo cual le podría dar un bonus en su contrato de rookie, y yo creo que Atlanta está bastante contento de que no haya sido el defensor del año entonces, porque las finanzas se podrían poner complicadas. Pero es verdad que un jugador que se pueda poner a la altura de él en ciertas cosas, como es Jalen Sachs, que es un gran defensor también, yo creo que un poco peor defensor que él, un poco más consistente ofensivamente de lo que he visto yo que Daniels. Así que pueden estar más o menos al mismo nivel, aunque creo que Daniels es un poco mejor y tiene más potencial, evidentemente. Y recibió una oferta de 150 millones por 5 años. Un contrato que ya firmó, el mismo que firmó Jalen Johnson más o menos al mismo tiempo. Lo que pasa que, bueno, ¿no? Dyson todavía tiene esa pregunta del ataque, cómo se va a desarrollar, qué va a pasar el año que viene cuando ya sea un poco más conocido, ¿no? Este ha sido su año de breakout y tal vez él y su agente quieran buscar un contrato grande, pero Atlanta también tendría sentido que fuese un poco más cauto, ¿no? Decirle, te doy un poco menos en estos 4 años, si ya los 3 primeros van bien, ¿no? Pues ya la extensión grande, lo que sea y todo. Al final, si firmas por 100 millones 4 años, son 5 millones al año lo que se deja, tampoco es una barbaridad, pero es algo de dinero. Entonces tal vez tendría sentido
no 120, pero acercarse y decir como, vale, no me voy a poner 120, pero dame 100, dame más de 100. Ponme en otro escalón, dame 108, dame 112. Y eso es una posibilidad bastante clara. Pero lo dicho antes, como con el contrato de Lever, la posible renovación de Trae, el tener que buscar un pivot suplente y todo este tipo de cosas, los Hawks tienen que ser cautos porque Jalen Johnson ya empieza a cobrar 30 millones el año que viene. Trae tiene su contrato de 46 más lo que venga el año siguiente y se quieren meter, evidentemente, como ya sabemos, por el dueño en impuestos de lujo, por lo que tendrían que controlar qué pasaría con eso. Yo creo que sí va a ser posible que Dyson tal vez firme por un poco por debajo de eso. También sus 2 partidos de play-in no fueron espectaculares y eso puede ser un argumento para Atlanta y de hecho puede ser un buen argumento para ellos, incluso para decirle como, oye, hay un poco de dudas, ¿no? Respecto a postemporada, no lo hemos visto y al final tiene 2 jugadores que van a estar evidentemente por delante, salvo una gran progresión de su parte como son Trae Young y como Jalen Johnson, salvo que no pase nada en verano. Entonces yo creo que es algo interesante, vamos a ver qué pasa. Pero lo dicho, el contrato de Dyson entre 94 y 112, a mí especulo que va a estar entre 100 y 110, voy a decir ese rango. Yo creo que unos 108 así tendría sentido, pero bueno, si van a por una máxima tampoco sería el fin del mundo, pero es verdad que podría complicar un poco las cuentas en el futuro de los Hawks. Noticias del President of Basketball Operations, como siempre, un poco relacionado con ellas y de parte de Mark Stein, como ya sabéis, un insider de la NBA que siempre pues, saca más o menos una vez a la semana su artículo, su pod, donde habla de todo y está hablando de esto prácticamente todas las semanas. Y las 2 noticias que hay por aquí, una es más interesante, que es que Atlanta está considerando contratar a Danny Ferry, pero como Senior Advisors de Onsi Sale, es decir, como Senior Advisor del GM y no como presidente de Basketball Operation. En vez de estar por encima, estaría por debajo, al nivel que el GM quisiese. Y esto me parece bien porque, como ya os he dicho en otras ocasiones, Danny Ferry me parece que a nivel deportivo es un GM que lo hizo bien en Atlanta, es una persona que es respetada en cuanto a lo deportivo, pero ya sabemos que lo extra deportivo, con el problema que tuvo que hizo que saliese de Atlanta, hay un problema, por lo que no querría que tuviese una posición de mucho peso, pero tal vez como Senior Advisor puede ser algo bueno, una voz que ya conoce también el equipo, el entorno y que ayudase con ese tipo de cosas y al no ser una cara visible, no tenga que lidiar tanto con ese problema, ¿no? Y luego ya, si quieres moverlo de ahí, quieres hacer otra cosa, ya tienes la posibilidad de hacerlo. Por lo que me parece algo interesante, no me parecería nada mal si eso pasase. Y sobre todo, si no hay President of Basketball Operations, tienes a alguien, pues metes ahí otra persona que ayude también a Onsi Sale, en vez de por encima, un poco por debajo. Y luego lo otro que ha dicho Mark Stein es que al final los 2 mayores perfiles a los que se ha hablado fueron los que comenté la semana pasada, Masai Ujiri y Alex Saraxis, perdón. Entonces, pues a partir de ahí no han hablado con nadie más por encima, pero bueno, Ujiri yo creo que es una de las personas de más alto perfil que puedes hablarle, porque por lo que es complicado poner a nadie por encima de ahí. Yo respecto a esto ya me estoy viendo que no creo que hagan ningún movimiento al final. Están tardando bastante en hacerlo, ¿no? Estas cosas en la NBA, cuando se ponen a hacer entrevistas así rápido, no suele tardar tanto, o se lo están tomando con mucha calma, lo cual me extrañaría un poco, pero yo creo que cuando llevas ya tanto tiempo, no has tenido unas limitaciones tan marcadas, solo ha habido rumores de que se ha hablado con gente y no ha salido nada más a la luz. A mí me sorprendería que se llegase mucho más lejos con ello. Respecto a todo lo demás, bueno, pues ya un poco más hablando en tónica general, los pre-draft workouts, ¿no? Los entrenamientos de antes del draft que ya han empezado. Atlanta está llevando un montón de gente, ha llevado a Ryan Nembhard, por ejemplo, están llevando básicamente a muchísimos jugadores interesantes, diferentes que han visto en el Combine, simplemente para hacer entrenamientos y para empezar a ver, porque ya que tienen 2 picks de primera ronda, tienen que llevar a muchos jugadores que puedan estar ahí en el pick 13 o en el pick 22 o incluso bueno, un poco más tarde, pero que puedan seguir eligiéndolos en esa posición. Y luego otro comentario, ¿no? Veis ahí ese tema de Marcus Morris. Bueno, si seguís, no creo que sigáis mucho ESPN, ¿no? Todo este tipo de cadenas, el contenido que hacen a veces y muchas veces es un poco complicado de ver si sabes de baloncesto, pero siempre salen esos clips en Twitter. Y salió uno donde Marcus Morris, que ahora pues lo han contratado ahí para hablar el hombre y no lo está haciendo especialmente bien, dijo
que Trey básicamente antes solo se dedicaba a tirar triples, a hacer ese tipo de cosas y que ya está empezando a pasar, pero como que está aprendiendo a pasar ahora mismo, diciendo eso básicamente. Y Trae le respondió, bueno, respondió un poco en general diciendo como que vieran los niños lo importante que es ganar, porque si dejas de ganar se empiezan a crear un montón de narrativas y de cosas que no son verdad. Y a Marcus Morris básicamente que debería haber hecho los deberes, ¿no? Que debería haber hecho su búsqueda un poco mejor para decir eso. Porque como ya sabéis, Trae siempre ha promediado más de 8 asistencias por partido, incluso en su año de rookie tiene una media de 9,8 asistencias por partido en su carrera, que es la tercera máxima de la historia, solo detrás de Magic Johnson y de Stockton. Tiene gente como Oscar Robertson detrás, bueno, todo el mundo tiene ahí detrás con un montón de asistencias por partido. Este año ha promediado más de 11, así que es obviamente absolutamente absurdo decirlo, pero el tipo de perfiles que lleva ESPN, la verdad que es sorprendente, cuando menos. Ya veremos el año que viene con todo el cambio a Amazon y así, si la cosa mejora un poquito, que estaría bastante bien. Así que esto ha sido un poco todo de mi parte. Algo más sobre rumores, sobre novedades, ¿no? Este domingo prefería hacerlo así. Tal vez hago un capítulo un poco más entre semana para no hablar de actualidad y hablar un poco de lo que me apetece, que creo que es mejor. Y así los domingos os sigo trayendo actualidad, lo que va pasando, los nombres que van saliendo y todo lo que va a pasar en esta offseason, que es muy importante para Atlanta. La palabra renovación va a estar en el aire todo el rato y hasta que empiecen a pasar cosas, ¿no? Ya cuando se acerque el draft, el día del draft y el día después, cuando empiece la agencia libre, va a ser muy, muy importante y estaré intentando cubrirlo todo lo posible. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Ya sabéis que podéis suscribir al canal, seguirme en mis redes sociales y todo si queréis. Y nos vemos la semana que viene. Adiós.